Hola, amigos y amigas de los brillos del alma. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde exploramos historias que iluminan nuestro interior y nos invitan a reflexionar. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha resonado a lo largo de milenios. Una historia que no solo es central en la Biblia, sino también en las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Estamos hablando de la historia de Abraham. Un hombre cuyo viaje espiritual lo convirtió en el padre de una nación y un ejemplo de fe para millones de personas en todo el mundo. ¿Quién fue Abraham? ¿Cómo respondió a los desafíos que le presentó la vida? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia hoy? Nuestra historia comienza en un lugar conocido como Ur de los Caldeos, una ciudad antigua que se encontraba en lo que hoy conocemos como Irak, cerca de las orillas del río Éufrates. En aquella época, Ur era un importante centro de comercio y cultura. La ciudad estaba repleta de templos dedicados a diversas deidades, y sus habitantes practicaban una religión politeísta. Los dioses de la luna, el sol y las estrellas eran venerados en grandes ceremonias, y los altares de sacrificios formaban parte de la vida cotidiana. En este contexto, vivía un hombre llamado Abraham, cuya familia, como la mayoría, seguía estas prácticas. El padre de Abraham, Taré, era un hombre respetado en su comunidad. Al igual que muchos de su tiempo, Taré adoraba a varios dioses, convencido de que estos dioses regían los destinos de los hombres y la naturaleza. La adoración a ídolos, tallados en madera o piedra, era algo normal. Los rituales a esos dioses incluían ofrendas, sacrificios y oraciones para asegurar buenas cosechas, prosperidad y protección. Pero Abraham era diferente. Desde joven, sentía que algo en este sistema no encajaba. A menudo caminaba solo por las llanuras y montañas cercanas, mirando al cielo y cuestionándose sobre la verdadera naturaleza del universo. Veía las estrellas, la luna y el sol que tanto veneraban, pero en lugar de adorarlos, comenzó a preguntarse si había algo más allá de ellos. Había una inquietud en su corazón, un impulso a buscar algo más grande, una verdad que aún no podía definir con claridad. Abraham no estaba en paz con las enseñanzas que le rodeaban. Aunque amaba a su familia y respetaba a su padre, había algo en su interior que lo hacía sentir como si no perteneciera a esa vida. Cada vez que veía a su padre y a los demás ciudadanos de Ur postrarse ante los ídolos, se preguntaba si esos objetos realmente tenían algún poder. Abraham no lo creía. Sentía que debía haber algo más allá de esas estatuas inanimadas, algo que controlara verdaderamente el universo y que fuera digno de adoración. Pero, ¿qué o quién podría ser? Ur, con toda su riqueza y prosperidad, no podía satisfacer las preguntas más profundas que atormentaban el corazón de Abraham. La ciudad, con sus altos muros y templos majestuosos, era también una prisión para su alma. Mientras sus amigos y familiares seguían con sus vidas normales, Abraham se sumergía en largas meditaciones, tratando de comprender por qué se sentía tan diferente, tan desconectado de las prácticas religiosas de su pueblo. Y fue en uno de esos momentos de reflexión cuando ocurrió lo extraordinario. Un día, mientras Abraham estaba solo, tal vez en el silencio del amanecer o bajo la vasta extensión de estrellas que siempre lo fascinaban, Dios le habló. No fue una voz que todos pudieran escuchar. No era el estruendo de los dioses que su padre y su pueblo adoraban, sino una voz suave, pero clara, que resonaba en lo más profundo de su ser. Era una experiencia totalmente nueva para Abraham. No se trataba de los rituales vacíos que había conocido en Ur, sino de algo completamente diferente, una conexión directa, personal e íntima con el Creador del universo. Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Este mensaje cambió su vida para siempre. En ese momento, Abraham comprendió que la voz que había escuchado no era solo una respuesta a las preguntas que había albergado durante años, sino una invitación. Era un llamado divino a dejar atrás todo lo que conocía, su hogar, su cultura y su familia. Dios no le reveló todos los detalles de lo que vendría después. No le explicó hacia dónde lo llevaba ni lo que enfrentaría en el camino. Pero le prometió algo: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 2. Esta promesa era monumental. En una época donde las familias y las tierras eran lo más importante, el hecho de que un Dios, el verdadero Dios,
se dirigiera directamente a Abraham con semejante promesa era revolucionario. Sin embargo, Dios no solo le prometió bendiciones materiales, le ofreció una vida de propósito y significado. Abraham no sería simplemente un hombre más entre la multitud. Sería el origen de una nación, el principio de algo mucho más grande de lo que podría imaginar. La decisión de Abraham de seguir este llamado no fue fácil. Tenía que dejar atrás la seguridad de lo conocido, la comodidad de su hogar, y embarcarse en una aventura hacia lo desconocido. Tendría que confiar en esa voz, en esa promesa, sin pruebas tangibles, solo con su fe. Y así, Abraham, un hombre común de Ur, se convirtió en el protagonista de una de las historias más grandes de la humanidad, un héroe de la fe. Este fue el inicio de un viaje que no solo cambiaría su vida, sino la historia del mundo. Cuando Abraham escuchó el llamado de Dios, no solo fue un desafío espiritual, sino también un desafío físico. Junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus sirvientes, emprendió un largo y difícil viaje hacia una tierra que Dios le había prometido, pero que aún no conocía. Esa tierra, más tarde, sería conocida como Canaán. Lo que siguió no fue un viaje de días o semanas, sino un recorrido lleno de pruebas, incertidumbres y desafíos. El viaje hacia lo desconocido comenzaba con un acto de total obediencia. Dejar Ur, una ciudad próspera y avanzada para su tiempo, significaba abandonar la seguridad y la estabilidad. Abraham no sabía cómo era Canaán, ni cuánto tiempo le tomaría llegar allí. No había mapas detallados, no había caminos pavimentados, solo vastas y desconocidas tierras entre él y su destino. Este no era simplemente un traslado, sino una jornada de fe en su forma más pura. Abraham confiaba en la voz de Dios, y sin dudar, dejó todo atrás. El desierto fue su primer gran desafío. Viajaron a través de vastas regiones desérticas, donde el calor abrasador durante el día y el frío implacable durante la noche los acompañaban. Los recursos eran escasos, y aunque Abraham era un hombre rico en ganado y sirvientes, el clima y la escasez de agua eran constantes amenazas para su caravana. Las provisiones podían agotarse rápidamente, y la posibilidad de encontrar oasis era incierta. Durante su recorrido, no solo enfrentaron las inclemencias del desierto, sino también la necesidad de defenderse de bandidos y tribus nómadas hostiles que veían a los viajeros como presas fáciles. El miedo a ser atacados estaba siempre presente. Sin embargo, en cada momento de angustia, Abraham miraba al cielo, recordando la promesa de Dios. Este viaje no era simplemente un desplazamiento físico, era una prueba de resistencia espiritual. En un momento crucial de su viaje, cuando las dificultades se intensificaron, Abraham decidió hacer algo importante: erigir altares. Estos altares, construidos con piedras que encontraba en su camino, eran mucho más que simples estructuras. Eran símbolos tangibles de su comunión con Dios, lugares donde Abraham se detenía para adorar, orar y ofrecer sacrificios en agradecimiento por la guía divina. Estos altares marcaban su ruta y también le recordaban que, aunque las circunstancias parecieran difíciles, la promesa de Dios seguía siendo válida. Uno de estos altares lo levantó en Siquem, en medio de la tierra de Canaán. Allí, Dios se le apareció y le reiteró su promesa: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12, 7. Cada vez que Abraham erigía un altar, se fortalecía su fe, renovando su confianza en que, aunque la situación parecía incierta, Dios estaba con él. Pero no todo en Canaán era lo que Abraham esperaba. El hambre se abatió sobre la tierra, lo que obligó a Abraham a tomar decisiones difíciles. La hambruna era severa, y la tierra que Dios le había prometido parecía inhóspita. Sin suficiente comida para él, Sarai, Lot y su numeroso séquito, Abraham tomó la decisión de dirigirse a Egipto, una tierra conocida por su abundancia en épocas de escasez. El viaje a Egipto trajo consigo nuevos desafíos. Abraham se enfrentó a la necesidad de proteger a Sarai, cuya belleza temía que atrajera la atención de los poderosos en Egipto. Temiendo por su vida, Abraham pidió a Sarai que dijera que era su hermana en lugar de su esposa, lo que casi causó un desastre cuando el faraón la tomó para su harén. Pero Dios intervino, enviando plagas al faraón y su casa, lo que llevó a que Abraham y Sarai fueran liberados. A pesar de este tropiezo, Dios continuó protegiéndolos y guiándolos. Una vez que la hambruna en Canaán terminó, Abraham, junto con su familia y posesiones, regresó. Este regreso fue una señal de la persistencia de la promesa de Dios,
que no se rompía a pesar de los desafíos. Dios siempre le mostraba el camino, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, a pesar de todas estas bendiciones y de la seguridad que Dios le ofrecía, había un problema crucial que inquietaba el corazón de Abraham: aún no tenía hijos. ¿Cómo podría convertirse en el padre de una gran nación si no tenía descendencia? En aquella época, la descendencia no solo era crucial para la continuidad de la familia, sino también para cumplir el propósito de Dios en la vida de Abraham. Abraham y Sarai ya eran ancianos. La promesa de Dios de darle una gran descendencia parecía cada vez más lejana e improbable. Abraham comenzó a dudar, preguntándose cómo se cumpliría esta promesa si no había un heredero. Sarai, consciente de su avanzada edad, también compartía esta preocupación. Juntos, enfrentaban un dilema personal y espiritual. Habían dejado todo por seguir la promesa de Dios, pero la pieza más importante de esa promesa, un hijo, aún no se había manifestado. A pesar de este obstáculo, Abraham no perdió la fe. Cada paso en su viaje, cada altar erigido, cada momento de adoración, era una reafirmación de su confianza en la palabra de Dios. Aunque el camino era incierto y las dificultades parecían insuperables, Abraham mantuvo su mirada en la promesa divina. La vida de Abraham, sus viajes y las pruebas que enfrentó no fueron solo sobre desplazarse de un lugar a otro, sino sobre su crecimiento como hombre de fe. Su historia nos enseña que la fe no es una respuesta inmediata a nuestras necesidades o deseos, sino una caminata larga y a veces ardua, llena de desafíos, pero siempre sostenida por la confianza en algo más grande que nosotros mismos. La promesa de la tierra prometida se mantuvo firme, pero la promesa de un hijo aún estaba por llegar. Mientras Abraham caminaba por Canaán, él no solo caminaba sobre tierras desconocidas, sino también sobre la esperanza de que algún día su descendencia llenaría esas mismas tierras, tal como Dios había prometido. Aunque Dios le había prometido que sería el padre de una gran nación, Abraham y Sarai seguían sin tener hijos. A medida que pasaban los años, la promesa parecía más lejana. Sarai, que ya era anciana, no podía concebir, lo que generaba gran angustia en ambos. Un día, Sarai le propuso a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, una práctica aceptada en ese tiempo. Abraham aceptó, y Agar dio a luz a Ismael. Pero este no era el hijo prometido por Dios. A pesar de las dudas y de los intentos humanos de apresurar el cumplimiento de la promesa, Dios le reiteró a Abraham que él y Sarai tendrían un hijo propio. Y como símbolo de esta promesa, Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, que significa princesa. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ocurrió lo imposible: Sara quedó embarazada. El hijo que tanto habían esperado, el hijo de la promesa, nació. Le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, porque Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Génesis 21, 6. Isaac no solo representaba el cumplimiento de una promesa, sino también la realización del pacto de Dios con Abraham. A través de Isaac, la descendencia de Abraham crecería y se multiplicaría como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero la historia no termina aquí. Cuando Isaac era aún un niño, Dios puso a prueba a Abraham de una manera inimaginable. Dios le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Abraham había esperado años por Isaac, el hijo prometido. Y ahora, Dios le pedía que lo sacrificara. Para muchos, esto puede parecer incomprensible, pero Abraham obedeció sin dudar. Al llegar al lugar indicado, Abraham mató a Isaac y se dispuso a sacrificarlo. Justo en el momento en que levantaba el cuchillo, un ángel de Dios lo detuvo y le dijo que no lo hiciera. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Esta fue la prueba definitiva de la fe de Abraham. Él estaba dispuesto a renunciar a lo que más amaba por obediencia a Dios. Y como resultado, Dios reafirmó su promesa: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 10 y 17. Abraham vivió el resto de sus días viendo cómo la promesa de Dios comenzaba a cumplirse. A pesar de los desafíos y la larga espera, su fe fue recompensada. Con la llegada de Isaac, el hijo prometido,
Abraham experimentó la realización del pacto que había sellado con Dios. La vida de Isaac trajo alegría y esperanza a Abraham y Sara, reafirmando que las palabras divinas se cumplían a su debido tiempo. Isaac, a su vez, crecería para convertirse en el portador de la promesa divina, el heredero de la bendición que Dios le había dado a Abraham. A través de él, la descendencia de Abraham continuaría, y su linaje se multiplicaría conforme a lo que Dios había prometido: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 1:16. El nacimiento de Isaac fue solo el comienzo de una nación, pero también fue la evidencia tangible de la fidelidad de Dios hacia su siervo. Sin embargo, los años pasaban, y Abraham, ya anciano, comprendía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. A pesar de su avanzada edad, su espíritu se mantenía firme, confiando en que Dios cumpliría todo lo que había dicho. Aunque no llegó a ver la plenitud de todas las promesas, su vida fue un testimonio de fe y perseverancia. En los momentos más difíciles, Abraham había demostrado una confianza inquebrantable en Dios, un tipo de fe que no dependía de lo que veía o entendía, sino de lo que creía profundamente en su corazón. En sus últimos años, Abraham vio cómo su familia crecía. Isaac se casó con Rebeca, y aunque Abraham no llegó a ver a sus nietos crecer, sabía que la promesa continuaba a través de ellos. Con paz en su corazón y la seguridad de que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo, Abraham vivió sus últimos días en gratitud y comunión con Dios. Finalmente, llegó el día en que Abraham dejó este mundo. Fue sepultado en la cueva de Macpela, un lugar que él mismo había comprado para su familia, junto a su esposa Sara, con quien compartió la mayor parte de su vida y su fe. La cueva de Macpela no solo era un lugar de descanso para Abraham, sino también un símbolo de su confianza en las promesas de Dios, un punto de anclaje en la tierra prometida. Allí, su cuerpo descansaba, pero su legado espiritual continuaba. Pero la muerte de Abraham no marcó el final de su historia, ni de su influencia en el mundo. Muy por el contrario, su legado creció y se expandió de maneras que él mismo no habría podido imaginar. A través de su hijo Isaac, y más tarde su nieto Jacob, Abraham se convirtió en el patriarca de una gran nación, Israel. Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel, tuvo 12 hijos, y de ellos nacieron las 12 tribus que formarían el pueblo de Dios. El pacto que Dios había hecho con Abraham siguió vivo en cada generación que vino después, moldeando la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, la influencia de Abraham no se limitó a una sola nación. Su impacto trascendió los límites de Israel y se extendió a millones de personas a lo largo de los siglos. En las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, Abraham es una figura central, un hombre de fe cuya vida y ejemplo siguen resonando hasta el día de hoy. Para los judíos, Abraham es el padre de su nación, el primer patriarca, aquel con quien Dios estableció un pacto eterno. La relación especial entre Dios y el pueblo de Israel se remonta a la fe y obediencia de Abraham, quien confió en la promesa de que su descendencia heredaría la tierra prometida. En el cristianismo, Abraham es venerado como un ejemplo supremo de fe. El apóstol Pablo lo menciona en sus cartas, señalándolo como el modelo de aquellos que confían en Dios, no por sus obras, sino por su fe. Romanos 4:3. El cristianismo enseña que los creyentes son hijos de Abraham no solo por linaje físico, sino por compartir la misma fe que él tuvo. Para los cristianos, Abraham es el precursor de la fe en un Dios que cumple sus promesas, y su vida es vista como una prefiguración del pacto que Dios haría más tarde con toda la humanidad a través de Jesucristo. En el Islam, Abraham, conocido como Ibrahim, es igualmente una figura clave. Se le considera uno de los profetas más importantes, un hombre íntegro que sometió su voluntad completamente a Dios. Su disposición a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios es vista como el acto supremo de fe, y es conmemorado cada año en la festividad del Eid al-Adha. Para los musulmanes, Abraham es el antepasado de los árabes a través de su hijo Ismael, y un modelo de sumisión total a la voluntad de Dios. El legado de Abraham es vasto y profundo. Su vida no solo impactó a aquellos que lo conocieron personalmente, sino a generaciones incontables a lo largo de la historia. Su ejemplo de fe, confianza y obediencia en Dios sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.
Cada vez que se cuenta su historia, ya sea en una sinagoga, en una iglesia o en una mezquita, se recuerda a Abraham como un hombre que caminó con Dios, cuyo pacto con el Creador transformó el curso de la historia. La vida de Abraham es un recordatorio de que la fe no siempre tiene respuestas inmediatas, ni evita los desafíos o las pruebas. A veces, como en el caso de Abraham, la fe implica esperar pacientemente, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán a su debido tiempo. Abraham nos enseña que la verdadera fe no depende de ver el cumplimiento de todas las promesas en nuestra vida, sino de confiar en que Dios es fiel y cumplirá lo que ha dicho, incluso más allá de nuestra propia existencia. En última instancia, el legado de Abraham no es solo la creación de una nación o el establecimiento de un pacto con Dios. Es el modelo de una vida vivida en fe, una vida que nos invita a caminar con Dios, incluso cuando el camino es incierto. Abraham nos enseña que la verdadera grandeza no reside en lo que poseemos, sino en lo que creemos, y que, al confiar en Dios, podemos ser parte de una historia mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Qué podemos aprender hoy de la vida de Abraham? En primer lugar, su historia nos enseña la importancia de la fe, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Abraham no sabía hacia dónde lo llevaría su viaje, pero confió en Dios. También nos enseña sobre la paciencia. Muchas veces, esperamos que las promesas o los sueños se cumplan de inmediato, pero la historia de Abraham nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces no lo comprendamos. Finalmente, Abraham nos enseña sobre la obediencia y el sacrificio. A veces, se nos pide renunciar a lo que más valoramos por algo más grande. Pero, al igual que Abraham, cuando confiamos en Dios, descubrimos que su plan es siempre mejor. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la vida de Abraham. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Los Brillos del Alma para más historias que nos inspiran y nos acercan a lo divino. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día lleno de luz.